Bienvenida, doctora Yolanda Macié Trigo, profesora investigadora de la UAM Xochimilco. Gracias, doctora, por ser una mujer comprometida con la investigación para el beneficio de la producción sustentable. Usted, como coordinadora del posgrado de Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco, representa para nosotros un honor con su presencia. Así, escucharemos su propuesta y reflexión sobre el tema del uso de organismos genéticamente modificados, su impacto en la implementación y en la seguridad ecológica de nuestro país. Gracias, doctora. ¿Y cómo se usa? Usted apunta hacia allá. No, pero eso es para moverlo yo, pero para señalar. Ahí se mueve. Ah, es esto. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero yo que de este foro por lo menos salgan propuestas concretas que nos permitan salir del desastre alimentario y rural en el que estamos. Yo el tema que les traigo y que me pidieron tiene que ver con pues una gran pasión mía desde hace muchos años. Empezamos a darle seguimiento al problema de los transgénicos desde antes de que hubiera transgénicos, o sea, desde el 91 en Guamas, Capozalco, donde sigo participando con un equipo de investigación. Entonces, ¿cómo le muevo para...? Ok, pero para cambiarle… Ahí está. Bueno, primero quisiera definir muy rápidamente qué es un transgénico, porque también se les llama genéticamente modificados. La verdad es que la humanidad modifica genéticamente las plantas y los animales desde que inventó la agricultura, y este es el mejoramiento ahora llamado convencional o tradicional, donde cruzamos dos seres de la misma especie y seleccionamos de la progenie. Eso lo hacemos desde hace miles de años. ¿Cuál es la novedad ahora con la ingeniería genética llamada moderna? Que ahora podemos sacar un pedazo de ADN de gen de un organismo que nada tiene que ver con el que se lo vamos a inducir y trasplantárselo, ¿no? Entonces, eso nunca se hubiera dado por una cruza entre especies normal, digamos, y hay cosas como que a la fresa se le trasplante un gene de salmón para que aguante la congelación en medios de laboratorio. También se modifica a veces internamente la estructura del organismo por medios de laboratorio de biología molecular sin que necesariamente se meta un gen ajeno. Pero bueno, popularmente se les ha ido conociendo como transgénicos, y lo que vemos en esta gráfica es que sí han crecido. La línea roja es el total de la superficie sembrada de cultivos transgénicos, también llamados biotecnológicos por esta agencia, que es la que publica esas grafiquitas desde hace muchos años. En la línea verde son los países llamados industrializados, y la línea azul son los países llamados en desarrollo. Entonces, vemos que sí ha ido creciendo sostenidamente la superficie, y que además ya la superficie… ¡Ay! ¿Qué hice? Que ya la superficie sembrada en los países en desarrollo es la misma en el 2001 que la superficie sembrada en países llamados industrializados. Aquí vamos a pasar muy rápidamente sobre esto. Esto es el panorama mundial. Básicamente estamos hablando de 4 cultivos que son maíz, soya, algodón, canola o colza, y últimamente también papaya. Y entonces vemos que aquí en 2009 teníamos 25 países. Esta agencia que publica esa gráfica, por cierto, es un poco engañosona, O sea, nos suma todos los que lo están sembrando a nivel comercial, que aquí llegan hasta Uruguay, y los que hacemos pruebas de campo, o sea, menos de 100,000 hectáreas. Y esta agencia, que es muy promotora de los transgénicos, pues siempre nos lo pone como que miren, es el gran éxito, va creciendo, ¿no? Aquí está, ya en 2010 tenemos 29 países, en 2011 se sostuvo igual, y aquí vamos a ver los mapas. Este es el mapa de 2006, ahí teníamos menos países. Con este mismo truco de la agencia
en el mismo estatus los que siembran a nivel comercial que los que hacemos pruebas de campo. Aquí tenemos 2009, ya son más países, y aquí tenemos 2010, ya tenemos los 29 países, incluidos los que hacen pruebas de campo y los que siembran a nivel comercial. Este es un tema polémico, por lo tanto ha dado lugar a múltiples discusiones a nivel nacional, internacional. Hacen daño a la salud del que lo consume, representan una amenaza o no para la biodiversidad, para el ecosistema. En realidad mi posición, después de muchos años de analizar esto, es que el problema es de quién son, es decir, son de un grupo pequeño de corporaciones multinacionales que con esto pasaron no solo de controlar la agricultura y por tanto inducir relaciones sociales en nuestras agriculturas, sino que ahora controlan hasta los genes de las plantas y además hasta la distribución de los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos muy brevemente cuáles son los marcos nacionales e internacionales que tienen que ver con la aparición de los cultivos transgénicos. Un tema que atraviesa mucho la polémica siempre es el acceso a los recursos fitogenéticos, ¿no? Recientemente, el año pasado, se aprueba el protocolo de Nagoya, que dice que ahora sí es una normatividad internacional, que a todas las comunidades, que generalmente son campesinas e indígenas y pobres, que poseen la biodiversidad y por tanto los genes, se les debe reembolsar los beneficios que se obtengan de las colectas de sus materiales. Ese es un tema muy difícil porque es muy difícil saber el reembolso en el momento en que se hace la colecta. No se sabe si se va a obtener de ahí un producto rentable o no, y pueden pasar decenas de años y ya está en manos de la transnacional que lo colectó. Pero bueno, esto nos habla de cómo es un tema a la fecha muy vigente, es decir, los primeros indicios de que esto daba lugar a polémica es el Convenio de la Diversidad Biológica, y tenemos hasta el 2011, se siguen discutiendo y haciendo reglamentaciones internacionales. No me voy a detener mucho más, simplemente en México tenemos aprobada una ley de variedades vegetales, una de bioseguridad, una de semillas, y aún no se ha aprobado una de acceso a recursos genéticos. Bueno, una de las amenazas más plausibles ambiental de esto es justamente que si ya la Revolución Verde promovió una homogenización genética de los cultivos, es decir, los híbridos de la Revolución Verde son de alto rendimiento, se sembraron en monocultivo a lo bestia y después se vieron una serie de problemas ambientales como que la erosión genética que provoca el apostarle a una sola variedad de alto rendimiento, a la larga te hace más sensibles los cultivos a las plagas y además te empobrece la base genética, o sea, la base de la que puedes obtener distintos genes de resistencia. Bueno, pues entonces se considera que los centros de origen de cultivos importantes y los centros de diversidad de cultivos importantes se ven muy amenazados cuando ya lo que se siembra no es un híbrido homogéneo de la Revolución Verde, sino un transgénico con el cual, para mí, este problema de la homogeneidad genética da un paso cualitativo importante hacia agudizarse, mayor homogeneidad, pero además da un paso cualitativo en torno a que es una tecnología de propiedad privada en manos de un muy concentrado grupo de corporaciones. Entonces aquí tenemos los centros de diversidad y origen que podrían estar en riesgo si se autorizan transgénicos indiscriminadamente. América Central, donde estamos nosotros, somos centro de origen del maíz, no me voy a detener mucho por cuestiones de tiempo, pero aquí tenemos como nuestra base alimentaria mundial, pues está localizada en distintas regiones del mundo, la mayoría de ellas, por cierto, de países mal llamados en desarrollo, subdesarrollados o como los queramos llamar. ¿Por qué está en riesgo? Porque el cultivo transgénico, sobre todo si estamos hablando de variedad, y hay una base para decirlo, que la agrobiodiversidad que ha conservado todavía en estos tiempos la agricultura campesina por milenios, está en riesgo. Aquí tengo algunos datos, no me voy a entretener en todos, pero sabemos que la agricultura se inventó hace unos 10,000 años, ¿no?
y que de ahí el productor directo, el campesino, su familia, en distintas modalidades socioeconómicas y culturales, pues ha ido desarrollando variedades alimentarias, ¿no? Y ese proceso se comenzó a erosionar desde el fenómeno de modernización de la Revolución Verde. Es decir, Grain te da un dato de que de miles de variedades de maíces criollos o nativos que se llegaron a sembrar en México, ya para la década de los 30 del siglo XX solamente se sembraba el 20%. Y eso ha sucedido más o menos en todos los países. Y es en la agricultura campesina, esa donde está la gente en la pobreza, donde no se les ve como viables en muchos de los proyectos modernizadores, al contrario, se les ve como que hay que transformarlos, que dejen de hacer eso, que son atrasados, que son tradicionales, que no son modernos ni competitivos. Bueno, pues aquí tenemos algunos datos. 20 toneladas por hectárea de alimentos en parcelas indígenas de Chiapas, si no se considera solo el maíz, si se considera que también hay frijoles, calabacitas, verduras, árboles frutales. Y así tenemos otros datos para distintos países del mundo. Entonces, esa riqueza es la que ha sido muy ninguneada por las políticas modernizadoras, es donde podría estar la base de un nuevo tipo de soberanía alimentaria y es lo que se ve ciertamente amenazado si se generalizan los cultivos transgénicos. Y bueno, aquí vemos cómo esta riqueza además ha sido fuente de genes para las compañías, para la agricultura industrializada. Estos son datos del 90, pero por ejemplo, variedades de trigo, una variedad turca de trigo resistente al hongo rayado de las variedades estadounidenses contribuyó en una estimación de $50 millones anuales a los productores estadounidenses de trigo. ¿Alguien le remuneró a ese agricultor turco que desarrolló esa variedad turca por generaciones? No. Las colectas se hacen gratis, se considera que son patrimonio de la humanidad, además generalmente se colectan junto con el conocimiento de los campesinos que desarrollaron esto. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces esto se ha reflejado en distintos mecanismos de propiedad intelectual de los recursos genéticos. A raíz de un acuerdo de la OMC que entra en práctica en el 2000-2001, el TRIPS en inglés, ya se pueden patentar los seres vivos, lo cual es una aberración por sí misma. Las patentes son una forma de propiedad intelectual que se inventó para proteger los inventos. O sea, tú inventas una licuadora, inventas una bicicleta y puedes cobrar regalías por 17, por 20 años según cada país, pero no inventas una planta o un animal. La cosa es que con la manipulación de los genes en laboratorio, uno de los cambios cualitativos es ese, se comienza a argumentar. Es que ya se acercan más a un invento. O sea, la planta, el animal se van transformando en un reactor. Aquí en México, como les decía, tenemos la Ley Federal de Variedades Vegetales, que se consideró como una opción para las patentes, o sea, que más bien el agricultor tenga derecho a patentarla, a proteger como variedad vegetal las variedades, las plantas que su familia por miles de años, por varias generaciones atrás, ha obtenido. La verdad es que a la larga han acabado usando esta reglamentación. Yo ese dato que tengo es un poco viejo, pero nos indica cómo las que las usan son principalmente las empresas florícolas para proteger sus variedades de flores. Y bueno, ¿esto por qué sucede? Yo creo que porque históricamente, desde que empezó a modernizarse la agricultura en un sentido capitalista, o sea, desde que se rompió esa agricultura que duró por años de ser familiar, de ser en una parcela, la agricultura campesina, la presión es que la agricultura se vaya transformando en una industria y las plantas vayan pareciéndose a las máquinas y los animales también, pero ahí está siempre la presión de la vida, ¿no? La vida no es tan sencillo meterla en esas reglas, pero bueno, la cosa es que con respecto a las semillas, en la agricultura milenaria la semilla servía para cultivar, para propagar y también para desarrollar nuevas variedades de plantas. La presión actual privatizadora de este grupo de empresas es que estas dos funciones ya no las haga el agricultor, que el agricultor no más siembre,
y compre cada ciclo, ¿no? Y pues ahí van, sí lo han ido logrando. En el grupo de investigación que yo participo para el caso de México, hemos analizado algunos casos donde las repercusiones de este gran tema de la ingeniería genética agrícola son visibles en el país: el jitomate, la soya, el algodón, la papa, la flor, el maíz y la papaya. Tenemos distintas publicaciones, las repercusiones cubren distintos ámbitos, ¿no? La regulación, donde entra mucho el Estado y las políticas, la ecología política, la producción, la alimentación y el consumo, el empleo, los movimientos sociales, la ciencia y la tecnología. Por cierto, una aclaración, esa siempre la hago. En México no está permitido sembrar libremente cultivos transgénicos. O sea, hasta ahorita está aprobado en ningún cultivo. El único que se aprobó fue un jitomate, por cierto, de allá de Sinaloa, que no tuvo éxito comercial y además se aprobó muy temprano, en el 95, 96, pasó sin pena ni gloria. Y después ya se armó toda la polémica con el maíz. Está prohibido sembrar maíz transgénico en México libremente. Se autorizan pruebas de campo y tenemos un grave problema de ilegalidad, eso sí, ¿no? Y bueno, aquí las tenemos a ellas, ¿no? Este grupo de empresas, con diferencias sustanciales, digamos, estas tres primeras, podríamos incluir hasta Limagrain, son las que controlan el mercado de semillas a nivel mundial y también son las que controlan la producción de cultivos transgénicos. Aquí está el porcentaje de semillas patentadas del mercado que cubren, aquí están sus ventas anuales en 2007. Han invertido miles de millones de dólares en obtener variedades transgénicas y les surge recuperarlo. Es una inversión que les surge recuperar. Son semillas patentadas y está habiendo muchos problemas de propiedad intelectual con agricultores a los que, sin haber sembrado el transgénico, el polen se los trae y la empresa los acusa de biopiratería y los demanda. Entonces, es un tema realmente complejo porque para mí tiene que ver como con la soberbia esta de que la tecnología controla todo, pero a ver, controla el polen y el viento que vuela, o controla las abejitas. Ahorita vamos a ver un asunto con las abejas, ¿no? Entonces, bueno, la discusión ha evolucionado, esto es muy breve también nada más. Al principio discutíamos sobre si esto era una revolución biotecnológica y al rato todos los cultivos, toda la agricultura iba a transformarse. Ahora vemos que no sucedió de la manera como se dio en la Revolución Verde, por lo menos, pero sí hay áreas específicas que se han vuelto más polémicas, digamos. Una es esta de la propiedad intelectual, el conocimiento tradicional, la biodiversidad, ¿no? Y entonces, bueno, existen, eso se me olvidó también decirles, que bueno que lo tengo aquí, en el mercado hay dos características básicamente en 4 cultivos: la resistencia a insectos y la resistencia a herbicidas en cultivos transgénicos, y ya no son 4, perdón, ya son 5 porque ya entró también la papaya. Y un grupo limitado de países lo siembran masivamente, es decir, todos esos que vemos en el mapa que se va inflando, es que le hemos ido entrando con muchas presiones, por cierto, a las pruebas de campo. Y bueno, entonces voy a dedicarme un poquito de tiempo, ya la última parte, al tema del maíz. El maíz en México ha sido muy polémico sobre si entra o no el transgénico y las empresas hacen una presión constante. Aquí nada más para recordar, bueno, pues es que el maíz no es nada más nuestro alimento principal, es una parte esencial de nuestra cultura y estaba presente en la mitología prehispánica, ¿no? Y además tenemos todavía antepasados silvestres vivos en campo, ¿no? Eso hace que sea aún más riesgoso sembrar transgénico. Y bueno, aquí tenemos muchos dioses del maíz, aquí menciono algunos, ¿no? Estos son de la mitología azteca, pero en cada cultura mesoamericana se encuentran deidades relacionadas con el maíz. Y aquí, bueno, les presento a Xilonen. Xilonen es la diosa azteca del maíz joven. Y bueno, pues en México sucedió, tenemos un proceso de erosión genética y tenemos un proceso que es también otra de las conclusiones a las que ha ido llegando nuestro grupo. El problema no es tanto que haya presión por sembrar transgénicos, el problema es que no tenemos un contrapeso de investigación propia, fuerte, con respecto a la alimentación y al maíz en México. Digo, por bendición quedan algunos héroes, ¿no?, ante las condiciones presupuestales que son expertos en maíz, como aquí cito, por ejemplo, Ortega Pasca, ¿no? Pero
hace falta un esfuerzo muy grande de caracterizar toda nuestra diversidad genética, nuestras plagas, para entonces poder decidir realmente con soberanía si nos convienen los transgénicos o no. El problema es que lo que hay es cada vez más presión de las transnacionales porque prueben sus transgénicos aquí. Y bueno, pues esta historia que es como de novela, ¿no? Cuando se descubrió la primera contaminación transgénica en México, se hizo justamente porque Ignacio Chapela y David Quiz fueron a muestrear a la Sierra Juárez de Oaxaca, pensando en que podían encontrar un nicho de mercado para maíz tradicional no transgénico. Y oh sorpresa, en el país donde está prohibido importar semilla de transgénico y sembrarlo, encontraron transgenes en campo. Y bueno, de ahí viene una historia, les digo que es como de novela, porque a ellos les cuesta casi la chamba, lo publican en una revista científica internacional que luego se desdice, en fin, se arma un merequetengue ahí, ¿no? De ahí, bueno, pues la polémica continuó tanto que hay un reporte de la CCA del Telecán, o sea, no de nadie que digas es anti libre comercio, donde se recomienda que México sea cauto con introducir el maíz transgénico, ¿no? Hay un manifiesto, se forma la UCS, que es por primera vez los científicos están movilizados con la inquietud de defender el maíz, aunque también hay científicos totalmente a favor de los transgénicos, entre otras cosas porque a veces tienen patentes de transgénicos ellos mismos, ¿no? Y actualmente tenemos que las pruebas de campo han ido en aumento y un proyecto de la Monsanto, la CNC y el gobierno de Puebla para explorar maíces nativos mexicanos, donde por cierto, misteriosamente, la gente que está involucrada en ese proyecto no sabe que hay dinero de la Monsanto y no hay una sola previsión sobre propiedad intelectual. Y bueno, tenemos también que las organizaciones campesinas han ido haciendo suyo este tema y, por ejemplo, logran una ley de protección del maíz en Tlaxcala que dio lugar a mucha polémica también, no me voy a detener en eso. La última novedad es que también se está afectando la apicultura. Por concentrarnos tanto en el maíz, no le habíamos hecho tanto caso a la soya y se empezó a sembrar pruebas de campo cada vez más grandes, precomerciales, de soya transgénica en el sureste y nos dimos cuenta hasta que resulta que Alemania rechaza un embarque de miel orgánica mexicana del sureste porque muestrea transgenes en esa miel, ¿no? Entonces, bueno, yo veo ahí una contradicción tecnología-naturaleza muy fuerte. ¿Cómo vas a proteger a la miel orgánica? ¿Cómo vas a pastorear a las abejitas que anduvieron en el sembradío de soya transgénica para que no produzcan su miel con ese polen? A ver, ¿no? Y bueno, un nuevo tema que complejiza aún más, no me voy a detener tanto, pero es el de los agrocombustibles, ¿no? Además de que afectó nuestra soberanía alimentaria, porque buena parte del maíz disponible, barato, que nos mandaban los gringos, que nosotros importábamos, pues ahora se usa para hacer etanol. Entonces también por eso se encareció el maíz. Y aquí, que somos un país petrolero, pero importamos la gasolina, pues andamos dando ahí algunos bandazos para ver si vamos a hacer etanol de qué, de maíz, de sorgo, o si vamos a hacer biodiesel de jatrofa, o qué vamos a hacer. La cosa es que esto tiene que ver con el tema de soberanía alimentaria y con el de transgénicos, porque se está empezando a investigar variedades de maíz transgénico no comestible. O sea, destinado a servir como reactor para producir combustible. Si ese empieza a llegar de contrabando a México, la contaminación transgénica adquiere otro riesgo y otro cariz, porque ese es un maíz no comestible. Entonces, si se empieza a cruzar con los nuestros comestibles, imagínense lo que se arma, ¿no? Y bueno, además esto se inserta en un nuevo contexto del medio rural mexicano en el que no voy a profundizar, ya mis colegas anteriores profundizaron, pero que la verdad es que un proyecto que revalore la soberanía alimentaria y la pequeña producción campesina diversificada, pues está cruzado por estos problemas, ¿no? Nuestra vulnerabilidad alimentaria, pero también los problemas de los pueblos que se han tenido que empezar a defender desde abajo de la inseguridad.
porque no cuentan ni con el gobierno ni los narcotraficantes están encima de ellos, en fin. Los problemas de las regiones donde el cultivo ilícito deja más, desde luego, que un cultivo alimentario, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso tiene que ser repensado en nuestra actual coyuntura político-electoral. Muchas gracias.